Efesios capítulo 6 versículo 18 nos dice así: orando en todo tiempo con toda deprecación y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda instancia y suplicación por todos los santos. Después de que el apóstol Pablo habla en el libro de los Efesios, capítulo 6, habla después de que menciona aquí o habla o escribiendo de la importancia de que nosotros tomemos la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. En el versículo 12 declara también de que nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne. Y lo da una declaración contra quienes estamos peleando. O sea, no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Y después de que nos menciona, nos dice de que la importancia de que tomemos la armadura de Dios. En el versículo 18 leímos de que Pablo nos dice también así, de orando en todo tiempo. Entonces, parte de lo que podemos llamar como la armadura completa de Dios en nuestras vidas es el orar en todo tiempo, o sea, estar siempre orando. Si nosotros tuviésemos de Dios un entendimiento más elevado de lo que en sí encierra la oración, porque la oración no solamente es el comunicarnos con nuestro Dios, en que cada uno de nosotros interactuamos con el Altísimo para muchos propósitos, para ayuda, para protección, para guianza, para sabiduría, etcétera. Pero también hablamos con Dios a favor de alguien más, la oración de intercesión por alguien más. Hablamos a Dios para darle gracias, hablamos con Él exaltándolo y glorificando su nombre. Pero hay otras cosas que suceden dentro del realmo espiritual cuando nosotros hablamos con Dios, cuando nosotros oramos con nuestro Dios, cuando hablamos, nos comunicamos con Dios, no importando la causa por la cual sea para orar por ayuda, por protección, por aliento, que nos aliente a seguir adelante, que nos de liberación o de intercesión, o solamente hablar con Él para darle gracias o glorificarle. No importa la manera o en qué es lo que nos impulsa a hablar con Dios, o sea, a orar con Dios. Esto ocasiona un conflicto, una guerra espiritual, en la cual debemos nosotros de estar conscientes para que así estemos más al tanto del poder maravilloso que reside en la oración. Y así nosotros seguir consistentes, no menguando, sino llevando a cabo el cumplimiento de la escritura, de la expresión del apóstol Pablo cuando nos dice de orar en todo tiempo. Y en todo tiempo estamos ocasionando nosotros un conflicto espiritual. Pero a la misma vez también estamos guerreando con nuestro Dios, estamos convenciendo a Dios dependiendo de lo que nosotros estemos exponiendo en nuestra oración. Por ejemplo, miramos la oración de Ana, que fue una oración de aflicción, de dolor, por dos cosas. Una de ellas por cuestión de que anhelaba y deseaba un hijo, pero a la misma vez también la presión que sentía al mirar de que era continuamente entristecida porque ella no tenía hijos por la otra esposa de su marido. Entonces Ana en su oración pudo convencer a Dios para que Dios le diese respuesta a su petición, a su oración. Entonces podemos mirar que la oración causa un efecto positivo, no importando en lo que nosotros vayamos o se lo estemos dirigiendo a nuestro Dios. También podemos mirar las diferentes otras expresiones en la palabra de nuestro Dios, de los hombres de Dios que oraron a Dios, que se mantuvieron orando a nuestro Dios y también ocasionaron grandes cosas en las cuales nos es importante que nosotros las miremos para que tomemos de ellos el ejemplo, tomemos de ellos nosotros fortaleza y a la misma vez inspiración para nosotros no menguar, sino
seguir nosotros aumentando con más intensidad nuestra oración y nuestro clamor. Decíamos que Ana era irritada, nos dicen del capítulo 1 del libro de Daniel, y el versículo 6 menciona de Penina, la otra mujer de Alcaná. Nos dice la escritura que la irritaba, enojándola y entristeciéndola por causa de que no tenía ella simiente, no tenía hijos. Entonces, a esta tristeza, a esta amargura de corazón, después menciona ella en el versículo 10 que con amargura de alma oró al Señor y lloró abundantemente. Y a esta expresión o a oración de clamor pudo convencer a nuestro Dios para que a su tiempo Dios también le diese una respuesta a su petición. Pero también miramos lo que sucedió en cuestión de no solamente de un deseo. El deseo de Ana fue cumplido, el deseo de Ana fue llevado a cabo, pero a la misma vez también podemos mirar las expresiones en una oración intensa de un hombre de Dios, en el cual también tuvo de experimentar grandes cosas en sus vidas, como lo fue el rey David. El rey David, después de que él haya cometido su falta, en su oración intensa a nuestro Dios, encontramos también que el perdón y la liberación de Dios en sus vidas. Y lo podemos mirar nosotros en el Salmo 51, en esa oración de arrepentimiento del rey David, en sus expresiones que menciona en el versículo 51. No son expresiones solamente compuestas o acomodadas como que si estuviese diciendo una poesía a Dios, no, sino que eran expresiones del alma, una oración de intercesión pidiendo la misericordia de Dios. Y él inicia su oración en el Salmo 51 diciendo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Y así David sigue hablando con Dios, pidiéndole a Dios su perdón, pidiéndole a Dios su misericordia en esta oración de arrepentimiento. ¿Y qué es lo que miramos? Así como Ana en su deseo fue concedido, así también en la oración de arrepentimiento, también David fue perdonado. También David alcanzó el perdón de Dios. Pero todo está basado ¿en qué? En la oración. En la oración. Y nosotros podemos mirar grandes resultados, cosas maravillosas que suceden cuando el hombre o la mujer de Dios habla con Dios. No solamente decíamos en cuestión de que se lleve a cabo un deseo o se cumpla un deseo de nosotros, como miramos lo de Ana, y también lo maravilloso de esa oración de arrepentimiento que llevó a cabo el profeta Daniel, o disculpen, el David, también aunque era profeta también el rey David, pero también de Daniel podemos mirar esa oración intensa que menciona en el capítulo 9 y el capítulo 10 del libro de Daniel. Habla de la aflicción de David. En el versículo 2 del capítulo 10 de Daniel nos dice que en aquellos días yo, Daniel, me contristé por espacio de 3 semanas. No comí pan delicado, ni entró carne, ni vino en mi boca, ni me unté con ungüento hasta que se cumplieron 3 semanas de días. ¿Y basado a qué fue llevado esto? Basado a que nos menciona en el versículo 5, y alzando mis ojos miré, y aquí un varón vestido de lienzo y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Entonces todo esto acontecía y era atraído a Daniel por causa de ¿qué? De que Daniel propuso en su corazón, como menciona en todo el capítulo 9 y el capítulo 10 del libro de Daniel, de esa oración intensa de Daniel. ¿Y qué fue lo que ocasionó? Menciona después también de que aún Daniel, al dar la respuesta de lo que él miró que tenía que cumplirse conforme a lo dicho por el profeta a Jeremías, de que iba a llegar el tiempo en que el pueblo de Israel tendría que volver otra vez
a Jerusalén. El pueblo de la Biblia, el pueblo que fue llevado a cautiverio por Nabucodonosor, la transmigración hacia Babilonia. Pero llegó el tiempo en que nos menciona primeramente la oración de Daniel en el capítulo 10, versículo 4, nos dice que y oré al Señor mi Dios y confesé y dije, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Y así sigue Daniel hablando con nuestro Dios, y en el capítulo 10 sigue declarando y sigue él trayendo a memoria lo prometido por Dios de que iba a volver al tiempo en el cual el pueblo iba a volver otra vez a Jerusalén. ¿Y qué fue lo que ocasionó? ¿Qué fue lo que ocasionó? Miramos entonces la visión de Daniel. Provocó Daniel un conflicto espiritual. Y en ese conflicto espiritual nos menciona desde el versículo 8 del capítulo 10 en adelante, de aquel varón en el cual vino a traer respuesta de lo que Daniel estaba pidiendo. Y el ángel le da una respuesta. En el versículo 13 nos dice así, después de que el ángel venía a darle respuesta a las palabras, porque en el versículo 12 declara, no temas, diciéndole así, y díjome Daniel, no temas, porque desde el primer día que diste su corazón a entender y afligirte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. O sea, oró, habló con Dios. Y a causa de tus palabras, o sea, a causa de su oración, yo he venido. O sea, provocó que no solamente que un ángel viniese a dar respuesta a su oración, pero en el versículo 13 nos dice, mas el príncipe del reino de Persia se puso contra mí 21 días, y aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y yo quedé ahí con los reyes de Persia. Entonces fijamos que en la oración Daniel provocó también un conflicto en el aire, un conflicto interno. No solamente en él, porque menciona lo que él sintió, de cómo se afligió por causa de lo que tenía, de lo que había mirado conforme a lo prometido por Dios, por labios del profeta Jeremías, pero a la misma vez también por lo que miró en la visión. Pero en su visión, el ángel va a darle la respuesta a Daniel y el ángel declara lo que sucedió. Provocó un conflicto en el aire. Entonces, cada vez que nosotros hablamos con Dios, o sea, Ana oró, tenía su petición, habló con Dios y fue dada respuesta. David en su aflicción oró a Dios y fue perdonado. De aquí la oración de Daniel fue una oración de intercesión y fue oído y ocasionó un conflicto en el aire. Así también nosotros, cada vez que cada uno de nosotros hablamos con Dios, ocasionamos, hay un cambio, aunque nosotros no lo miramos a corto plazo, pero ocasionamos un conflicto. En Daniel menciona que respuesta no llegó a él porque el príncipe de Persia se interpuso contra él, y aún aquí menciona que fueron 21 días. Se puso contra él 21 días. ¿En cuántos días se levantará un príncipe para que no llegue respuesta a tu petición? ¿Cuántas potestades en el aire estás desatando tú cuando estás orando, cuando tienes una oración de intercesión? No importando de la que se fuese, especialmente si es en el círculo de la familia. El punto es que no dejemos de orar. Ocasionamos nosotros continuamente un conflicto, o sea, la oración no puede quedar en vano. La oración trae un efecto positivo, aunque nosotros no lo estemos mirando ni nos demos cuenta, pero eso no quiere decir que la oración se desvanece, que se desaparece, que queda en la nada. No es así.
Por eso continuamente el apóstol Pablo nos declara y nos menciona de la importancia de que nosotros estemos orando todo el tiempo, no solamente de vez en cuando, sino todo el tiempo, porque todo el tiempo estamos nosotros en conflicto. Todo el tiempo tenemos que estar nosotros ocasionando un conflicto en el aire. Pero dice esto, no solamente es cuestión de ocasionar un conflicto, pero más que todo de convencer a nuestro Dios, y convencerlo a Él de que queremos estar en Él, queremos serle fiel a Él, que creemos a su palabra. Y entonces, basado en eso, nosotros vamos a hablar con Él, dependiendo lo que esté en nuestro corazón hacer. O sea, si es tiempo de pedir y rogar el favor de Dios a nuestras vidas, lo vamos a hacer. Pero cuando somos movidos por Dios a orar o a interceder por alguien más, también nos vamos a esforzar y vamos a llevarlo a cabo. Cuando tengamos de ofender a nuestro Dios en alguna acción y de parte de Dios viene la reprensión a nuestras vidas, tenemos también nosotros que mantenernos orando, implorando la misericordia y el perdón de Dios en nuestras vidas. El mismo Señor Jesús, en el capítulo 18, versículo 1, nos dice así: y propúsoles también una parábola sobre que es necesario orar siempre y no desmayar. Entonces, ¿qué tan importante es de que, como dice Daniel, orar en todo, como mencionó Pablo a los Efesios capítulo 6, orando en todo tiempo con toda deprecación y súplica? Y como aquí el mismo Señor Jesús lo declara en Lucas capítulo 1, que es necesario orar siempre, siempre y no desmayar. Entonces, vamos a esforzarnos cada día más y más para que nosotros no perdamos el sentido de la oración, que no ignoremos lo que en realidad es la oración. Que el orar solamente lo podemos reducir, bueno, estoy hablando con Dios, pero estamos ocasionando cambios, algo está pasando. Cada vez que nos conectamos con nuestro Dios, algo está sucediendo. La oración no queda solamente hueca. Hay algo, se están moviendo las aguas, tanto para bendición de Dios en nuestras vidas, o moviendo para que haya un conflicto espiritual, o venga de parte de Dios restauración a nuestras vidas, a sanidad a nuestras vidas, o a la misma vez también liberación por aquel hombre o aquella mujer en la cual se presente delante de nosotros pidiendo la oración. No dejemos de orar, porque es necesario, nos dice la palabra de nuestro Dios, que nosotros nos mantengamos orando todo el tiempo, no solamente de vez en cuando, sino debemos de seguir continuamente orando y buscando la bendición de nuestro Dios, porque cada vez que hablamos con Él, vuelvo a repetir, algo sucede en el realmo espiritual, aunque nosotros no lo miremos.